Alexa con inteligencia artificial, o el nombre oficial que han dado a Alexa Plus, y hasta aquí. El propio Amazon lo confirmó el pasado viernes. Y yo el día sábado, creo que era, ya recibí el correo para activarlo. Así que no son rumores, no son especulaciones. Y en el día de hoy vamos a ver qué ofrece Alexa Plus, el dinerito que nos va a costar. Y después, lógicamente, vamos a ver cómo activarlo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, ya soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Y hacía tiempo que se estaba hablando, se estaba especulando de que los altavoces de Alexa iban a incorporar inteligencia artificial, pero no fue hasta el pasado viernes que Amazon lo informó de forma inesperada, pero lo informó oficialmente que ya estaba desplegando a Alexa Plus en todos los altavoces de España. Tenemos que tener en cuenta que hay ciertos requisitos que ahora vamos a repasar para poder recibir la actualización de Alexa Plus en nuestros dispositivos de Alexa. También vamos a repasar el dinerito que nos va a costar y vamos a ver después cómo activarlo. Así que vamos a ver primero el correo que tenemos que recibir para poderlo activar en nuestros altavoces y después vamos a ver exactamente qué nos está ofreciendo esta actualización de Alexa Plus. Pues como decía, el pasado día 23 de julio de 2026, Amazon confirmó que Alexa Plus llegaba a España y que progresivamente iba a ir enviando correos para invitar a sus usuarios a añadirse al Alexa Plus. Aquí tenemos el correo que tenemos que recibir y aquí está el enlace para activarlo, porque lo tenemos que activar, no se activa automáticamente en nuestros altavoces. Ahora bien, la pregunta importante no es solo si ya está llegando, que esto ya sabemos que sí. La pregunta importante es ¿qué ha cambiado de verdad? Porque si esto fuera simplemente Alexa pero un poquito mejor, sinceramente tampoco habría mucho que rascar. Según Amazon, Alexa Plus da un salto bastante grande. La presentan como una Alexa más conversacional, más personal, capaz de entender mejor el contexto, de seguir una conversación sin que tengas que repetir Alexa cada vez y además mantener ese contexto entre distintos dispositivos, como un Echo, un Fire TV, la app Alexa o incluso un navegador. También dicen que no se queda solo en responder preguntas, sino que quiere pasar a una lógica más asistente real. Hacer cosas por ti, controlar varios dispositivos con una sola petición, crear rutinas con la voz y hasta interpretar frases menos robóticas, como cuando dices que tienes frío o que hay demasiada luz. Sobre el papel esto suena muy bien, la verdad. Ahora mi lectura honesta es esta. Donde más sentido lo veo no es en preguntar el tiempo, en poner una alarma o pedir un chiste, porque para eso Alexa normal ya nos servía. Donde yo le veo más recorrido es en dos puntos muy concretos. El primero, en una conversación más natural, sin esa sensación de estar hablando a golpes con comandos prefabricados. Y el segundo, en el control de la casa, porque si realmente entiende mejor lo que le dices, ahí sí puede volverse bastante más útil en el día a día. Aquí viene una parte muy importante, porque sería muy fácil hacer el típico titular de Alexa y hasta aquí y dejar caer que vale para todos los dispositivos. Pero eso no es exactamente lo que está diciendo Amazon. La información oficial habla de que Alexa Plus estará disponible en la mayoría de dispositivos Echo y además se extenderá a Fire TV compatibles, tablets Fire, la app de Alexa y el navegador. Porque recordemos que Alexa lo podemos tener en un navegador. O sea que si tienes dispositivos relativamente actuales, tienes bastantes opciones de entrar. Si tienes modelos muy antiguos, ojo, porque podrías quedarte con la Alexa de siempre. Y eso sinceramente me parece importante dejarlo claro aquí en el vídeo, porque si no luego llega la típica frustración de alguien que ve el vídeo, se emociona, va corriendo a probarlo en un modelo de hace muchos años y resulta que no lo puede tener por tener un dispositivo antiguo. Vamos ahora a la parte práctica y que seguramente es la parte que a más gente le interesa, que es cómo activarlo. Como he dicho antes, necesitamos recibir un correo de Amazon que nos confirme
que en nuestra cuenta ya está activado con acceso anticipado. Esto será un tiempo porque después ya todo el mundo lo va a tener, pero en estos días necesitas este correo con acceso anticipado. Como hemos visto antes, yo ya he recibido este correo, pero también me ha salido notificación en la aplicación del teléfono y un par de veces uno de los altavoces me ha recordado que ya lo podía tener activado. Después hay muchas formas de activarlo. Yo lo voy a hacer con el correo que me ha llegado. Así pues, voy a darle aquí, actualiza gratis el acceso anticipado. Descubre el acceso anticipado a Alexa Plus. Ya tienes acceso anticipado a Alexa. Empieza a usar Alexa Plus donde y cuando quieras. Tus dispositivos compatibles se actualizarán automáticamente para que puedas empezar a usar Alexa Plus ya. Empieza a usar Alexa Plus en casa. Da tus primeros pasos con Alexa Plus y descubre. Bueno, pues yo voy a probar de decirle esto a mi dispositivo a ver qué me hace. Alexa, empecemos. Te doy la bienvenida a acceso anticipado a Alexa Plus. Soy yo, Alexa, en una versión completamente renovada. Puedo ayudarte a hacer muchas cosas, desde pequeñas tareas hasta grandes proyectos. Me encantaría dedicar un minuto a conocerte mejor. Tengo algunas preguntas rápidas sobre un par de cosas para poder ofrecerte una experiencia personalizada. Recuerda que puedes reanudar la configuración diciendo, ayúdame a empezar. Estoy hablando. Sí. Genial, estoy emocionada de configurar Alexa Plus para ti. Puedo ayudarte con muchas cosas. ¿Tienes alguna actividad que te guste hacer en tu tiempo libre? Bueno, muchas, pero ahora no sabría exactamente cuál. Entiendo que tienes muchas actividades que te gustan. ¿Qué tal si empezamos por algo que te relajes? ¿Te gusta leer, escuchar música o hacer algún deporte? Hacer deporte y escuchar música, y a veces todo al mismo tiempo. ¡Qué combinación tan dinámica! Me encantaría saber más sobre tus gustos musicales. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar mientras haces deporte? Pues música dinámica que me motive a seguir adelante. Pop, rock. ¡Qué bien! La música motivadora puede marcar la diferencia en tu entrenamiento. ¿Tienes algún artista o género en particular que te ponga en marcha? Bueno, son muchos, pero yo creo que tampoco hace falta configurarlos ahora, ¿no? Entendido. Me alegra haber podido conocerte un poco mejor. Gracias por dejar que te conozca mejor. Ahora que ya te has familiarizado con mi nueva voz, puedes comprobar lo natural que suena. Por ahora, vayamos a la app Alexa y terminemos de configurar Alexa Plus para que puedas acceder a todas las cosas nuevas que sé hacer. Bien, pues pongo a grabar la pantalla del teléfono y vamos a entrar a la aplicación de Alexa. De momento no me sale nada. Vamos a ver, ahora parece que sí. Vamos a darle a empezar. Este mensaje que me ha salido ahora en la pantalla también ya me había salido en un par de ocasiones. Hola, soy Alexa. Sí, mi nueva versión. Antes de empezar, quiero explicarte un par de cosas. Puedes hablarme de manera natural, y cuanto más hablemos, más aprenderé. Cuando te apetezca hablar, di mi nombre. Cuando acabe de contestar, si ves una luz fija, significa que puedes continuar la conversación sin tener que volver a decir mi nombre. Para descubrir qué más puedo hacer, pregúntame. ¿Qué sabes hacer? Vamos allá. Vale, vamos a ir configurando todo lo que nos preguntan. Aquí yo, por ejemplo, tengo integrado calendario de Google. Parece como que tenemos que volver a confirmar. Voy a confirmar que he sido yo. Listo. A ver si ahora carga, porque antes no cargaba.
Voy a hacer una pausa y regreso. Vale, ya estoy aquí. Lo que pasa es que en mi hogar estoy conectado por Wi-Fi o Wi-Fi y en mi red Wi-Fi tengo activado una VPN de Proton. Después en general funciona muy bien, pero sí que hay ciertos servicios que tengo que desactivarla porque si no, no cargan. No sé si el problema que estoy teniendo que no carga esta página es precisamente por la VPN. Vamos a probarlo. Voy a recargar. Y esa página no carga. Pues no sé si nos quedaremos sin poderla activar del todo. Parece que está activada. Voy a intentar hacerle una pregunta a Alexa a ver si es verdad que puedo tener una conversación así más dinámica sin tener que estar diciendo su nombre cada vez. Alexa, tengo hambre. Vaya, parece que es hora de comer algo. ¿Te apetece que busque algunas recetas para preparar algo delicioso? Perfecto. Estupendo. He encontrado varias opciones sabrosas para la cena. Tienes desde gnocchi con setas y gorgonzola hasta pollo con salsa de champiñones, pasando por raviolis de queso con calabaza. ¿Alguna de estas opciones te llama la atención? El pollo. Excelente elección. Este pollo con salsa de champiñones y tocino de kiwi limón tiene una puntuación de 4.9 estrellas y sirve para personas. Parar. Vale, efectivamente, cuando le hablas se pone el círculo azul encendido y puedes seguir hablando. Después sí es verdad que puedes tener una conversación sin tener que estar diciendo cada vez su nombre. Ahora le voy a decir otra pregunta. La de tengo hambre parece que la ha entendido y me ha dado opciones. Por ejemplo, le voy a decir que mañana quiero ir a la playa. A ver qué me dirá. Alexa, mañana quiero ir a la playa. ¡Qué plan tan genial! Tienes opciones fantásticas cerca de casa. La Fosca en Palamós está a solo 30 kilómetros y tiene una puntuación de 4.5 estrellas. O si prefieres algo más animado, Lloret de Mar está a unos 32 kilómetros con muchas actividades acuáticas. La Fosca está bien. Perfecto. La Fosca es una elección estupenda con esas aguas cristalinas y la puntuación de 4.5 estrellas. Está en Palamós, a unos 30 kilómetros de tu casa, así que es súper cómodo para una escapada a la playa. ¿Qué tiempo hará mañana? Mañana en Girona va a estar genial. Tendrás un día agradable con nubes y sol, con máxima de 24 grados y mínima de 11. Perfecto para tu plan de playa. Vale, gracias. De nada. Que disfrutes mucho de tu día en la Fosca. Vale, pues efectivamente vemos que sí podemos tener una conversación. Tarda un poquito en la respuesta, pero bueno, se puede tener la conversación sin tener que decir cada vez su nombre. Yo esperaba que en la segunda prueba que hemos hecho me dijera el tiempo directamente, pero no se lo he tenido que preguntar. Aún así, bueno, me lo ha dicho y digamos ha sido, ya hemos visto, una conversación bastante fluida. Vamos a hablar ahora de otras cositas interesantes del Alexa Plus. Bueno, pues ya hemos visto que una de las cosas interesantes y que funciona bastante bien es el poder tener conversaciones más seguidas. Después, bueno, me falta probar cómo el control de la domótica si ha mejorado o no, pero ahora, por ejemplo, voy a hacerle otro comentario, ¿no? Le voy a decir que tengo frío, a ver qué me sugiere. Alexa, tengo frío. He subido la temperatura de los dispositivos AirZone System, un termostato maestro.
S1, Arnau y 8 más 2 grados. Pero se ha producido un error con los dispositivos Earthon, Son, Saloncito, Non, Arnau y 9 más. Según ella ha subido la temperatura, bueno, veo que ha activado 2 efectivamente porque los tenía parados. Ahora le voy a decir que tengo calor, a ver qué me hace. Ahora tengo calor. He bajado la temperatura de los dispositivos Air Sound System, un termostato maestro. S1. Pero se ha producido un error con los dispositivos Earthon, Son, Saloncito, Non, Arnau y 9 más. Yo creo que mejor apaga la calefacción. He establecido los dispositivos Arnau termostato, Bañí y 5 más en modo desactivado, pero se ha producido un error con los dispositivos Bañí, Cuina y 5 más. Bueno, en el fondo veo que sí ha apagado. Bueno, o sea que el control de dispositivos también parece que funciona relativamente bien. Eso de decirle que apague la calefacción también lo hacía ahora. Lo que sí ha interpretado cuando le he dicho que tenía frío es subir la temperatura y cuando le he dicho que tenía calor bajarla, que hemos visto como aquí la bajaba. Después de esto parece que sí lo interpreta bastante mejor que antes. Bueno, y falta ver qué ofrece esto de la Alexa Plus con el acceso anticipado. Como he dicho antes, salió el 23 de abril de 2026 y según dice Amazon va a estar como mínimo hasta el 15 de septiembre de 2026, el acceso anticipado. Después del acceso anticipado, Alexa Plus quedará incluido en Amazon Prime, o sea que todos los clientes de Amazon Prime van a poder disfrutar de Alexa Plus. Si tú no tienes Amazon Prime, te va a costar 23 euros al mes, o sea que nada económico desde mi punto de vista, porque para pagar esto mejor págate el Prime y tendrás muchos más beneficios. Y también faltará ver si suben el precio del Amazon Prime con la excusa del Alexa Plus. Todo esto aún estará por ver. Bueno, y Amazon también está diciendo que en el futuro pues se incluirán servicios para reservar mesa en un restaurante, para hacer reservas de viaje, o sea que tendrán muchas opciones esto del Alexa Plus. Como nada de esto está disponible a fecha de hoy, no lo podemos probar y faltará ver cómo lo va integrando a Amazon. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya lo sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en el próximo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.